hoy, pues también que es viernes, tenemos esta sección que es Desde la Redacción con Shaddai Olvera. Shaddai, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, buenos días a todos. Buenos días. Pues ya aquí nos traes un tema que últimamente ha estado pues con muchos movimientos sobre el maíz transgénico. Cuéntanos, ¿qué onda con eso? Bueno, hay un montón de información y parece que hay como una revoltura, ¿no? En toda esta información sobre el maíz transgénico, ¿no? La prohibición, lo que pasó a mitad de semana, ¿no? De que vimos la derogación, ¿no? De algunos decretos que se habían hecho durante o que había realizado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, primero vamos, quiero mostrarles como unas declaraciones que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 29 de noviembre de 2022. Se decía de que no íbamos ya a permitir la importación de maíz amarillo para forraje. Entonces le aclaramos que sí, que ese no es el tema, que el tema es que ese maíz esté sujeto a un permiso anual de la COFEPRIS. Y que lo podemos ampliar y que podemos también llevar a cabo un acuerdo para que la Agencia de Salud de Estados Unidos y COFEPRIS hagan un análisis sobre las características de ese maíz amarillo y que nos aseguren que no son dañinas a la salud. O sea, no estamos en una postura cerrada, incluso darnos tiempo, pero sí no abrir la entrada de maíz transgénico o no seguro para consumo humano. Bueno, lo que acabamos de ver pues eran como las intenciones en ese entonces del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en donde lo que a él le preocupaba, ¿no? Él resaltaba era el tema de salud en el consumo humano, ¿no? de maíz transgénico. Uh-huh. Entonces él planteaba que COFEPRIS revisara y analizara la entrada del maíz, principalmente amarillo, proveniente de Estados Unidos, para revisar si venía con algunas trazas o residuos, ¿no? de un herbicida que se utiliza precisamente en la siembra de maíz transgénico, que es el glifosato. Entonces, sin embargo, para Estados Unidos, pues esto causó bastante preocupación, ¿no? Y le preocupó por distintas razones. Entonces quisiera mostrarle como algunas gráficas. En la primera, pues vemos que principalmente del lado derecho, en azul, vemos que Estados Unidos es el principal. Importamos principalmente maíz transgénico desde Estados Unidos, ¿no? El 84% del maíz que compramos del extranjero es de Estados Unidos y se va principalmente al consumo de la Ciudad de México, Jalisco, Durango, Querétaro, Guanajuato, ¿no? Y eso pues es una derrama económica, ¿no? De casi 3.502 millones de dólares, ¿no? En la siguiente gráfica también otra de las razones es que vemos que el consumo humano per cápita anual de maíz en México es muy predominante, ¿no? Consumimos en promedio 133 kilogramos de maíz por persona, ¿no? Entonces, obviamente había una preocupación bastante grande por el presidente Andrés Manuel
¿no? De que permeara toda esa cantidad de maíz en la población. Después, también en la siguiente imagen está el consumo o lo que nosotros producimos, ¿no? Vemos que principalmente producimos maíz en la temporada de primavera-verano, que esto pues viene desde las culturas ancestrales, ¿no? Incluso hay un dios Xipetote en donde se celebraba a principios de primavera y marcaba el comienzo de la siembra del maíz. En la otra gráfica, en colores verdes, vemos pues la cosecha que se hace a través de la siembra de maíz por riego, y en rosa la que es por temporal, ¿no? Que es de acuerdo a la temporalidad de lluvias y de secas, ¿no? Y en las líneas, en azul, pues es el rendimiento en la temporada de maíz por temporalidad, la cual es bastante poca, ¿no? Y en verde, pues el rendimiento que se da por riego. Entonces, al revisar estos datos, pues vemos que me puse a hacer como datos rápidos entre la cantidad que consumimos y la cantidad que alcanzamos a producir de maíz, ¿no? Entonces, esto representa que el 54% o la mitad, ¿no? del maíz que producimos, nos hace falta a completarlo con otro 50%, ¿no? Y parte de ese 50% proviene principalmente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que Estados Unidos ve una preocupación por las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Y las preocupaciones, ¿no? del expresidente, pues eran pues bastante legítimas, ¿no? Por los riesgos de la salud, ¿no? Bastantes personas consumimos pues tortilla. Yo por ejemplo, me como hasta 4 tortillas, ¿no? O sea, sí, en una comida, ¿no? O a veces hasta más, ¿no? A lo largo del día. Entonces, hasta no se llegó a ningún acuerdo en conversaciones hasta que finalmente el 13 de febrero de 2023 se lanza el decreto en donde principalmente el expresidente señalaba o resaltaba en el decreto que se hacía una sustitución gradual del maíz transgénico para el consumo o el forrajeo en la ganadería, ¿no? O en la producción de otros productos a base de maíz, ¿no? Además de que se prohibía el uso del consumo de maíz transgénico principalmente para el consumo humano, ¿no? Uh-huh. Y además, una parte que a mí me gustó mucho, que más bien que resaltaba mucho, era que derogaba y negaba permisos y autorizaciones para la importación y producción y distribución del uso del glifosfato, ¿no? Entonces, al parecer, este decreto pues era bastante completo porque además abarcaba ahora sí que la intervención territorial, ¿no? Gestión territorial a partir de la prohibición del uso del maíz transgénico y además de la prohibición del uso principalmente del glifosfato, ¿no? Entonces, este decreto pues no gustó al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y el jueves 17 de agosto de ese mismo año, solicitó establecer un panel de resolución, ¿no? Bueno, ahí lo que quiero mostrarles es que algunos distintos artículos científicos en donde se justifica, ¿no? El por qué el consumo de maíz transgénico es perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos solicita este panel de resolución de controversias con México, que además es un mecanismo que se permite a través del TMEC, pasaron
pues no sé, desde el 2023 hasta la fecha, hasta el día miércoles, ¿no?, de esta semana, en donde finalmente México decide acatar la resolución del panel de controversia, y la resolución fue que México debía, ¿no?, retirar lo que estipulaba dentro de esto, de este decreto, y la justificación era que ellos argumentaban que México no había aportado como las pruebas suficientes, ¿no?, en cuanto que el consumo de maíz transgénico fuera como perjudicial para la salud de las personas, que además que iba a traer problemas comerciales, ¿no?, que iba a caer como en pérdidas de acuerdos dentro del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sin embargo, pues algunas dependencias, ¿no?, a nivel internacional, pues analizaron, por ejemplo, está el Institute for Agriculture and Trade Policy, que es un organismo a nivel internacional sin fines de lucros que se encarga de hacer análisis y tanto científicos como políticos en el ámbito agrícola, ¿no?, y de la producción de otros productos, ¿no?, como ganadería, agricultura. Y ahí analizaban que pues finalmente las resoluciones de Estados Unidos para exportar maíz transgénico a México pues eran bastante laxas, ¿no? Porque el contexto del consumo en México en comparación con el consumo de Estados Unidos pues es muy distinto, ¿no? Claro. En las gráficas que veíamos, pues finalmente México es en el país en donde la mayoría de las personas consumimos un montón de maíz, ¿no? Claro. Entonces, las reglamentaciones para la exportación, pues no debían ser las mismas, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente, si bien ya se tiene demostrado de que sí hay un riesgo de contaminación por este herbicida de glifosfato, no, paréntesis, no, el glifosfato, pues es un herbicida que se utiliza dentro de la cosecha de maíz, ¿no? Principalmente transgénico porque finalmente como es un herbicida que no te permite que nada se enraice al suelo, ¿no? Pues resulta que este maíz es resistente al glifosfato, ¿no? Entonces te lo venden como un paquetito, ¿no? Así de, bueno, te vendo el maíz y además te vendo el herbicida, ¿no? Porque para que no crezca nada más en tu parcela y nada más el puro maíz, ¿no? Entonces, este herbicida queda como residuos dentro de la mazorca, ¿no? Y entonces, el consumo prolongado de esta mazorca, ¿no?, en donde puede haber restos y trazas de este herbicida, pues puede que se vaya acumulando cada vez más en la población, ¿no? Y más en una población en donde consume alta cantidad de maíz transgénico, ¿no? O bueno, de maíz. Uh-huh. O sea, ya vimos que el 50% pues proviene de maíz transgénico que importamos, y no es que la mitad se esté contaminando y mitad no, sino que permea, ¿no?, al resto de la población. Entonces, en el análisis que hace este organismo internacional, pues analiza, ¿no?, que finalmente hay la resolución pues ya se dio, pero no es como lo que se esperaba con las pruebas que se aportaron desde el cuidado a la salud de las personas y además desde la importancia biocultural que tiene esta planta para el país, ¿no? A mí me hubiera gustado también a lo mejor ver alguna recomendación para ver las regulaciones del maíz que se va a exportar a México, ¿no? Pero bueno, también se argumentaba de que México argumentaba de que Estados Unidos podría haber abierto otras alternativas, ¿no? Y que incluso el cambiar la exportación de su maíz transgénico por un cultivo
pues más nativo, pues incluso hubiera podido traer mejores ventajas económicas incluso a Estados Unidos, pero pues finalmente no fue así y nosotros pues acatamos esta resolución y echamos el decreto, ¿no? de la prohibición para el consumo humano. Pero actualmente, ¿qué sigue? ¿No? Exacto. ¿En qué estamos? Actualmente vamos a ver un video de la presidenta Claudia Sheinbaum y ahorita pues lo explicamos. El objetivo principal es cuidar el maíz criollo, protegerlo, conservarlo y que se siga sembrando maíz criollo por 3 razones: biodiversidad, conservación de la biodiversidad; razones culturales, porque la biodiversidad genética del maíz criollo viene de la domesticación milenaria en nuestro territorio para hacer el maíz, porque el maíz no nació de forma silvestre, sino fue gracias a la modificación genética que se hizo a través de la siembra de los primeros pobladores de Mesoamérica. Bueno, lo que acabamos de ver es ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Lanza la semana pasada, a inicios de febrero prácticamente, lanza su primera iniciativa constitucional para este nuevo periodo, ¿no? En el Congreso de la Unión. Y en su propuesta, ella busca o contempla la modificación de los artículos 4 y 27 de la Constitución para declarar el maíz como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado para garantizar el cultivo del maíz libre de transgénicos en territorio nacional y también priorizar su manejo agroecológico. Entonces, y en su exposición de motivos, pues menciona, ¿no?, que finalmente México alberga una amplia diversidad de maíz con 59 razas de maíces nativos y parientes silvestres, variedades silvestres a lo largo de un proceso de domesticación de miles de años, ¿no? Entonces, esta propuesta contrasta con la de López Obrador. Primero, que él proponía que se prohibía el consumo de maíz transgénico y además se prohibía el uso de glifosfato, ¿no?, a la hora de producir, ¿no?, el maíz. Y ahora lo que propone la presidenta no es prohibir el consumo, sino prohibir la siembra, ¿no? No está prohibiendo ni siquiera la importación de maíz o de algún otro insumo como este herbicida. Simplemente la prohibición de cultivarlo, ¿no?, y cosecharlo en nuestro país. Además, ella reiteradamente menciona, ¿no?, que uno de los motivos es por la parte de que es parte de nuestra identidad como mexicanos. Y este término también como que resulta como importante porque también el día de ayer informó que la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, ¿no?, Rosa Aurea Ruiz, junto con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdeguer, y miembros de la Semarnat, se iban a reunir con miembros del colectivo y del movimiento Sin Maíz No Hay País, ¿no? Uh-huh. Este movimiento, a principios del año, en donde la presidenta también ya había planteado que iba a lanzar esta iniciativa, proponía que el término de identidad, como que el maíz fuera como parte de la identidad mexicana, pues se quedaba corto, ¿no?, digámoslo. Que se cambiara como parte biocultural, ¿no?, del maíz. Porque pues tiene como distintas, contempla distintas cosas, ¿no? Que no sea solamente como la prohibición y que se empiece a fomentar el cultivo del maíz nativo que ya existe, ¿no?, pero que con los años se ha ido disminuyendo, sino que también tiene implicaciones de gestiones territoriales y de tomar en cuenta como cuestiones sociales y culturales, ¿no? Entonces, cambiar el término como de identidad a
como parte de la de la parte biocultural del país, ¿no? Yo creo que no es que estén dejando de lado como esa perspectiva, ¿no? Porque conociendo el perfil de Julio Verdegué, que estuvo trabajando en Naciones Unidas, ¿no? En la FAO. La FAO tiene muchos proyectos alrededor de todo el mundo en donde empieza a impulsar el cultivo de muchas plantas, ¿no? A partir de técnicas, ¿no? Tradicionales y ancestrales, ¿no? Que en el caso de México pues sería la milpa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la milpa, ¿no? Se compone principalmente de la siembra del maíz, pero además entran otras plantas como son los quelites, ¿no? Que es prácticamente, a ojos de algún otro extranjero que no sea mexicano, pues es una hierba, ¿no? Uh-huh. Entonces, que nosotros adoptemos el uso del glifosfato, nos estamos perdiendo de una parte importante de nuestra alimentación y de nuestra cultura, ¿no? La alimentación del quelite. Yo, por ejemplo, veo en la ciudad y ya es muy difícil de llegar al mercado y comprarse un nabo, ¿no? Una hojita, una flor de nabo, ¿no? Y ponerlo en la ensalada o algún otro quelite, que son un montón, ¿no? Sí. Colorines, ¿no? Y son hierbas que también crecen dentro de la milpa junto al maíz, ¿no? Además que la milpa pues es un sistema en donde también se contempla el cultivo de calabaza, ¿no? Tomate, frijol, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta propuesta pues puede llegar a impulsar bastante y recuperar parte de un cuadro nutricional, ¿no? Que hemos ido perdiendo con los años, ¿no? Y además como rescatar esa parte de biodiversidad y biocultural, ¿no? Porque finalmente es parte incluso de nuestra historia, ¿no? En claro. Por ejemplo, la parte iconográfica, en donde te digo, a principios de la primavera, pues las culturas celebraban a Xipetote, que era como el comienzo de la primavera y el inicio de la siembra, ¿no? Uh-huh. Y conlleva, pues, finalmente a estar en territorio, ¿no? Atender las dinámicas sociales, las dinámicas territoriales, ¿no? Que también son bastante importantes, ¿no? Que también incluye mucho a las mujeres, ¿no? Porque muchas de las mujeres que trabajan en el campo, en la milpa, más bien es una población bastante grande, ¿no? Porque también mucha de la gente migra, ¿no? Y en muchas partes de nuestro país pues quedan abandonados los campos, ¿no? No los grandes campos industriales, ¿no? Sino como estos cultivos casi de traspatios, o lo que es la milpa, uh-huh. ¿no? Y que se han ido abandonando, ¿no? Y junto con esta estrategia de la entrega de fertilizantes, ¿no? Porque también que ha planteado la presidenta, y que en cada una de sus giras pues va impulsando, ¿no? La entrega de fertilizantes gratuitos, ¿no? Porque los precios también son muy altos y parte de lo que es el maíz transgénico pues es que necesita muchos insumos agrícolas, ¿no? Le tienes que poner mucho producto al suelo, ¿no? Para que produzca y tenga los niveles de nutrición necesarios, ¿no? Cosa que el maíz nativo pues ya tiene, ¿no? Y es, digamos, es el experimento de selección por domesticación más largo que tiene la humanidad, ¿no? De los que tiene la humanidad. Y eso pues también son términos de seguridad, ¿no? Alimentaria, ¿no? Frente al contexto de cambio climático, ¿no? Porque tenemos variedades que se han ido adaptando y que pueden ser ahí la respuesta a cambios, ¿no? Drásticos. Uh-huh.
Shaddai, pues cuéntanos dónde podemos encontrar, porque tú le has dado seguimiento a estas investigaciones, dónde podemos encontrar las notas, las actualizaciones también, porque seguramente vendrá mucha más información en estos días y tendremos que estar muy al pendiente. Claro. ¿Dónde podemos encontrarlo? Bueno, pues las notas se están subiendo en el portal de elchamuco.com. Las compartimos por medio de nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, X, TikTok también. Ahí nos pueden encontrar las distintas secciones. Y el día de hoy pueden encontrar precisamente la nota relacionada con en donde ahora sí que se deroga este decreto que había lanzado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy se va a subir precisamente la nota de lo que es la reforma, ¿no? La discusión de la reforma que está ahorita en la Cámara de Diputados para la prohibición de la siembra del maíz transgénico y cuáles serían los términos que más podrían discutirse. La reforma en sí pues está bastante bien, me parece que contempla varias cosas y que el secretario de Agricultura pues seguramente tiene una visión amplia, ¿no? de lo que es ahora sí que este ámbito, ¿no? de lo que es la producción agrícola, y que yo espero que también se tome en cuenta, dada la gran diversidad de maíces, la gran diversidad, así como la gran diversidad de culturas y de pueblos y de etnias, la gran diversidad de suelos que tenemos, ¿no? Porque cada uno de esos maíces nativos están adaptados a distintos suelos del país, ¿no? Entonces, ahí me parece que también hay como un vacío, ¿no? En la legislación mexicana, ¿no? De la preservación, ¿no? de nuestros suelos, que son finalmente los que nos sostienen y los que nos dan de comer, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ahí va a seguir subiéndose las notas desde redacción, ¿no? Ahí estamos viendo nuestro portal de elchamuco.com.mx. Como dice Shaddai, pues estamos compartiendo desde X, desde Facebook todo el día ahí las notas, y entonces pues les daremos seguimiento y te esperamos por acá, Shaddai, para que nos sigas actualizando con esta información. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Shaddai. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.